Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los participantes que están llegando y hoy vamos a tener una conferencia bien interesante. Vamos a poner Con nuestro Riesgos video de... 365 Enlace Global, la gestión de riesgos nunca fue tan fácil, segura y eficiente. Desde formularios de debida diligencia personalizados hasta señales de alerta automáticas que detectan operaciones sospechosas, Riesgos 365 se adapta a tus procesos, dándote control en tiempo real. Con firma electrónica integrada, autoguardada, automática, garantizas la seguridad de la información, mientras que la plataforma 100% en la nube te da acceso desde cualquier lugar. Visualiza tus riesgos con claridad, prioriza según tu impacto y genera reportes normativos automáticamente, todo con un solo clic. Riesgos 365 de Enlace Global se ajusta a tu empresa y a tus necesidades. Somos tu aliado para un futuro más seguro y eficiente. Bueno, ¿cómo me les va? Bienvenidos a este nuevo webinar, a esta sesión de los días viernes que tenemos acá. Que finalmente agradecemos a ustedes, porque finalmente son ustedes a quienes nos debemos y en esta comunidad pues es interesante tocar temas. En algún momento, alguno de ustedes pues nos dijo pues interesante conocer estos temas normativos, interesante conocer el tema tributario, lo que está pasando con la reforma y bueno, nosotros tenemos un gran aliado, el doctor José Eduardo Jiménez, pues hoy lo invitamos, dijo yo quiero participar en el tema y José Eduardo, pues si quieres te presentas, creo que nos estás escuchando ya y él nos va a tocar un tema que pues para todos ustedes que son de el área contable, el área financiera, podemos estar muy interesados en el tema. Entonces, miremos si José Eduardo está aquí conectado ya. Si tienes, te comparto la pantalla y nos haces pues una presentación, por favor. Claro que sí, Osvaldo. Muchas Hola. gracias. Buenas tardes a ¿Cómo, todos. cómo vas? Ahí va llegando la gente poco a poco porque bueno, son las 2:02 y ahí vamos llegando. Hubo harta personas que se interesaron por la charla tuya. Cuéntanos un poquito tu perfil profesional y tu actividad económica para que la gente pues te conozca. Ya te has presentado una vez, pero nos gustaría que nos contaras un poquito más de vos. Claro que sí, Osvaldo. Bueno, mi nombre es José Eduardo Jiménez, como les mencionaba Osvaldo, soy abogado, tributarista. Estoy trabajando en temas tributarios desde hace más de 15 años. Actualmente soy socio de una firma de abogados llamada Ruiz Consultora Legal, donde prestamos fundamentalmente servicios de asesoría legal en el área de derecho tributario, perdón, y en el área de derecho corporativo y societario. También soy profesor en las especializaciones de tributación de la Universidad del Rosario y de la Universidad de los Andes. Y bueno, nada, estoy aquí hoy Bueno, invitado por Osvaldo a hablarnos un poco acerca del nuevo proyecto de reforma tributaria. qué chévere. Bueno, muchísimas gracias y bueno, bienvenido y tú sabes que esta ha sido tu casa, ya has comentado que en algunas experiencias tuvimos nosotros acá en el portal y bueno, pues ahí van llegando tus alumnos, digámoslo así entonces. Bueno, dale, yo me voy a quedar aquí atrás, estoy pendiente y bien pueda. Pero Osvaldo, ya se ve mi pantalla, ¿cierto? Eh, ya, ahora sí, dice Ya, Proyecto Reforma sí, Tributaria 2025. Bueno, está perfecto. la sala abierta para vos, bien pueda. Listo, perfecto. Gracias, Osvaldo. Bueno, la idea de este espacio es comentarles acerca de los principales aspectos del proyecto de reforma tributaria. Recordar acá que el gobierno nacional, a principios del mes de septiembre del 2025, en el contexto de una realidad que todos conocemos, que es la desfinanciación del gasto público, ¿cierto? Y por lo tanto la desfinanciación del presupuesto general de la Nación que se presentó al Congreso de la República para este segundo semestre del año, el Gobierno Nacional preparó un proyecto de reforma tributaria con base en el cual espera, digamos, generar un recaudo que logre mitigar el déficit de gasto que existe en este momento y por lo tanto es un proyecto de reforma tributaria que uno podría definir como agresivo desde el punto de vista de recaudo, con algunas cosas que en mi opinión, y es un tema personal, algunas cosas que pueden ser rescatables, otras cosas que pueden ser polémicas y otras cosas sin duda que pueden generar
el efecto contrario al recaudo y es desaceleración económica. Pero para entrar en materia, tener en cuenta que, como toda reforma tributaria, tiene unos ejes claros. Esta reforma tributaria no es la excepción. Tiene un eje relativo al impuesto sobre la renta de las personas naturales, tiene un eje relativo al impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, tiene un eje transversal de normas inherentes al impuesto sobre las ventas y tiene algunas normas procedimentales que tocaremos al final de esta conversación. Desde el punto de vista del impuesto sobre la renta de las personas naturales, ¿qué es lo más destacado de este proyecto? Lo más destacado de este proyecto es quizá lo que tiene que ver con las tarifas del impuesto sobre la renta. Recordar que hoy en día en Colombia el impuesto sobre la renta de las personas naturales está comprendido por una tarifa que oscila entre el 0% y el 39%, dependiendo del ingreso que la persona natural recibe durante el año. El proyecto de ley, y paso a esta diapositiva, lo que prevé es incrementar, por un lado, la tarifa máxima, que hoy en día, como les decía, es del 39%. La idea del proyecto de ley es establecer esa tarifa máxima en un 41%, pero también hacer algunas modificaciones dentro de los rangos que existen entre ese 0 y ese 41%, según los montos de ingresos que estamos viendo acá en esta presentación. Básicamente, si vemos a partir de los 84 millones de pesos al año, ya tendríamos un incremento tarifario y así en adelante. Naturalmente, la tarifa del impuesto sobre la renta más alta, estamos hablando para personas que devengan al año más de 1.500 millones de pesos en ingresos, porque es un monto bastante considerable, pero lo importante más allá de esta tarifa máxima que se incrementa, es tener en cuenta que también se incrementan estas tarifas intermedias o también se incrementarían estas tarifas intermedias que tenemos acá. Es importante tener en cuenta que esta reforma tributaria, como muchas de las anteriores, busca alinearse a un objetivo fundamental y es el objetivo que establecen los países de la OCDE. Recordemos que Colombia, desde el año 2016, pertenece al organismo, a la OCDE, al Organismo de Cooperación para el Desarrollo Económico, al cual pertenecen pues, las principales potencias del mundo. Y en el marco de los compromisos que Colombia hizo para adherirse a ese grupo, uno de los compromisos era alinear sus prácticas y sus políticas tributarias a las políticas tributarias de la mayoría de los países que integran ese grupo. Y una de las particularidades de ese grupo, o de los países que integran ese grupo, es que la carga tributaria la soportan principalmente las personas naturales más que las empresas. ¿Bajo qué lógica? Bajo la lógica de que quienes se enriquecen son las personas, no las empresas. Entonces, bajo la lógica de que quienes se enriquecen son las personas y no las empresas, el impuesto sobre la renta debería recaer más en las personas naturales que en las empresas. Esta reforma, por lo tanto, sigue la línea de reformas anteriores y es incrementar la carga tributaria en las personas naturales. La diferencia es que esta reforma no aliviana necesariamente la carga tributaria en las empresas, que sería un poco la contramedida. Es decir, si yo endurezco la carga tributaria sobre las personas naturales bajo la premisa de que quienes se enriquecen son las personas naturales, entonces debería aliviar un poco la carga tributaria de las empresas, porque si no lo que hago es incrementar la carga total de tributación. Esta reforma sí incrementa o busca incrementar la carga tributaria en las personas naturales, pero no necesariamente disminuye la carga tributaria en las empresas, como lo vamos a ver. La segunda gran modificación de esta reforma tributaria tiene que ver con el tema de los procedimientos de retención en la fuente para pagos laborales. Y aquí hago un paréntesis corto. Las personas naturales que tienen la calidad de asalariados, cuando reciben sus salarios, sus empleadores les practican retención en la fuente como un mecanismo de recaudo anticipado de su impuesto sobre la renta. Básicamente lo que dice la norma es sobre los salarios que usted le pague a sus empleados, dependiendo si cumplen un mínimo de valor, usted tiene que practicarles una retención en la fuente. Esa retención en la fuente va haciendo una bolsita para que la persona natural, cuando presente su declaración de renta, utilice esa bolsita para pagar su impuesto sobre la renta, ¿cierto? Hoy en día, para practicar esa retención en la fuente existen dos procedimientos que la ley denomina básicamente procedimiento 1 y procedimiento 2. El procedimiento 1 consiste básicamente en ¿qué? En tomar por el ingreso de cada mes la tarifa de retención que corresponda al ingreso de ese mes. ¿Por qué? Porque la retención, al igual que el impuesto, también va por tablas. Es decir, así como el impuesto hoy en día va del 0 al 39%, las tarifas de retención para los asalariados también van del 0 al 39% según el monto del ingreso mensual. Entonces, en el procedimiento número 1 de retención, lo que dice la norma es, usted coja el ingreso del mes y calcule con base en el ingreso del mes cuál es la tarifa de retención en la fuente y aplíquesela y pues practíquele esa retención a su empleado.
Pero también existe un procedimiento número 2, en el cual lo que dice la norma es, para evitar asimetrías, ¿cierto?, entre el valor de la retención y de los impuestos, y bajo la premisa de que los empleados no todos los meses ganan lo mismo. ¿Por qué? Porque hay empleados que, por ejemplo, comisionan, entonces su salario básico es un monto, pero su comisión puede variar de mes a mes. Hay comisiones, hay empleados que reciben primas extralegales, bonificaciones y demás. Entonces lo que dice la norma es, como hay personas cuyos ingresos mensuales pueden variar, para que en el mes en que reciben más ingresos su tarifa de retención no sea más alta y por lo tanto después no se les altere su valor a pagar o su saldo a favor en su declaración de renta, hay un procedimiento número 2 en el cual lo que se hace es calcular semestralmente la retención en la fuente, de tal manera que con independencia de cuál es el pago que se recibe en el mes, la tarifa de retención siempre sea la misma, o el valor de la retención siempre sea el mismo. Lo que propone la reforma es eliminar ese procedimiento número 2 y dejar solo el procedimiento número 1, es decir, dejar solo el procedimiento en el cual el impuesto o la retención se calcula de manera mensual. Por lo tanto, en el mes en el que más gano, porque me pagaron una bonificación, porque me pagaron una comisión, porque me pagaron una prima extralegal, pues me retienen más. Y en los meses en que gano menos, pues me retienen menos, en vez de mantener eso que existe en el procedimiento número 2, que es mantener algo un poco más simétrico. ¿Cuál es el efecto principal de eliminar este procedimiento número 2? El efecto principal para la administración de impuestos es más recaudo. ¿Por qué más recaudo? Porque justamente lo que buscan al eliminar el procedimiento es que en los meses en que los empleados ganen más, pues la administración tributaria reciba más retención, que al final es caja. La retención para el Estado es caja mensual para funcionar. El efecto para el contribuyente, ¿cuál es? Que a la hora de presentar su declaración de renta, como pudo haber muchas fluctuaciones durante el año, entre los meses que tuvo más ingresos y los que tuvo menos ingresos, lo que va a pasar en la mayoría de los casos es que las personas naturales, cuando presenten su declaración, les van a dar saldos a favor. ¿Por qué saldos a favor? Porque el impuesto anual se determina con base en el ingreso total del año. Es decir, yo cojo un ingreso total del año y miro en qué tarifa quedo, entre el 0 y el 39%. Supongamos que mi tarifa es el 19%. Pero resulta que si durante el año, por retención, yo gané un poquito más en algunos meses, puede que en esos meses mi tarifa no haya sido del 19, sino del 28 o del 30, y por lo tanto, cuando presente mi declaración de renta, la retención habrá sido mayor el impuesto de renta que tengo que pagar. Y por lo tanto, solo una preguntita, que está excelente la presentación. ¿Tú de casualidad lo tienes en mínimo la presentación? O sea, que me dicen acá que no se te ve mucho la tabla, o ya quedó así la presentación y después se la... ¿No? No, o sea, Porque no sé, está en tamaño normal. está en tamaño normal. Sí, no sé si es Bueno, un tema después, del... Marlene, después a los que me han escrito, después le mandamos la presentación, pero está buenísimo lo del tema de las tablas y todo, lo hemos entendido bien, pero dale, no hay Igual la problema. compartimos, Pensé sí, que... pero está en el Sí, tamaño sí, máximo. después le mandamos. Dale, qué bien, dale. Listo. Vale, perfecto. Listo. Entonces, sobre esa base, entonces el principal efecto de la eliminación del procedimiento 2 va a ser, de cara a nosotros los contribuyentes, mayores saldos a favor, que si bien uno dice, bueno, sí, pues si me queda un saldo a favor, vaya la DIAN y se lo piden devolución, pues todos sabemos que a muchas personas les da pereza esa interacción con la administración de impuestos de ir a pedir devoluciones de saldo a favor, aun cuando en la práctica pues no tiene nada de malo, yo lo puedo ir a pedir, pero pues hay personas que les da pereza eso, entonces pues en la práctica puede ser plata que la administración de impuestos reciba y que nunca devuelva porque nunca se pida en devolución, ¿vale? El otro gran cambio que propone la reforma para las personas naturales, y quizá desde mi opinión, uno de los que más efectos negativos puede llegar a generar, es la eliminación del componente inflacionario. ¿Qué es el componente inflacionario? Hoy en día el Estatuto Tributario nos dice a las personas naturales que cuando invertimos en productos de renta fija en el sistema financiero, ejemplo, cuentas de ahorro, ejemplos, CDTs, ejemplo, inversiones virtuales que a su vez invierten en cuentas de ahorro o CDTs, ejemplo, bonos que emiten emisores de bonos, ¿cierto? Cuando yo invierto en ese tipo de productos que son de renta fija, es decir, que no tienen una rentabilidad variable, sino que yo desde que invierto sé cuánto voy a ganar, la norma tributaria lo que dice es, si usted es persona natural e invierte en ese tipo de productos, la parte de su ganancia que corresponda a la inflación o a un porcentaje muy parecido a la inflación, no va a estar grabado con el impuesto sobre la renta. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa de que si yo invierto en un CDT que renta el 10%, pero la inflación es el 5%, pues realmente yo no me estoy ganando 10, me estoy ganando 5 porque los otros 5 son simplemente el reconocimiento de la pérdida del valor del dinero en el tiempo.
Entonces, lo que la norma dice, yo no le voy a cobrar impuestos sobre el 10% porque usted realmente no se ganó el 10, usted se ganó el 5 porque el otro 5 es inflación. Y eso es un incentivo que solo existe para la renta fija. ¿Por qué? Porque si yo invierto en otro tipo de productos de renta variable, por ejemplo, un fondo inmobiliario, por ejemplo, invierto en acciones que cotizan en bolsa, ¿cierto? O invierto en inmuebles, por ejemplo, y me gano arrendamientos, ese beneficio no existe. Es decir, si yo compro un inmueble y lo arriendo y me gano, por decir algo, el 14% al año, pues el 14% pleno va con impuestos. Ahí nadie me reconoce que la inflación no paga impuestos. O si yo invierto en acciones, o si yo invierto en un fondo inmobiliario, ¿cierto? Y a su vez recibo una rentabilidad, pues nadie me reconoce que parte de esa rentabilidad puede corresponder a la inflación. Entonces, hoy en día existe ese beneficio del componente inflacionario y normalmente en los últimos años en Colombia el componente inflacionario ha rondado más o menos entre el 50 y el 70% del valor del rendimiento financiero, lo cual incentiva a que las personas naturales invirtamos en este tipo de productos de renta fija, invertamos sobre todo en CDTs y en cuentas de ahorro o en estas cuentas que dan rendimientos, que están de moda estas cuentas que dan unos rendimientos un poquito más altos. Al eliminar el componente financiero, por lo que me están diciendo es, si usted invierte en un CDT o en una cuenta de ahorros, todo lo que usted reciba va a estar grabado. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar que las personas que venían invirtiendo en ese tipo de productos, porque sentían, ¿cierto?, que aunque la rentabilidad fuera más bajita que invertir de pronto en otros productos de renta variable un poquito más arriesgados, ¿cierto? Al final, la mitad de lo que se ganaba no pagaba impuesto. Entonces decían, listo, yo aquí rento un poquito menos que de pronto en un fondo inmobiliario, ¿cierto? En un fondo de renta variable, pero es que la mitad de lo que yo me gano no paga impuestos. Cuando me dicen que ya me da igual invertir en renta fija o en renta variable, pues lo que va a pasar es que probablemente yo me voy a mudar de producto. Y al mudarme de producto puede pasar otra cosa, y es que termine invirtiendo ya no en Colombia, sino fuera, y puede hacerse una fuga de capital. Yo hoy en día, o las personas que están en la capacidad de invertir y les dicen, oiga, invierta en un CDT en dólares, ¿cierto? Un CDT en dólares que está rentando más o menos el 5, el 7%, ¿cierto? O invierta en un CDT en Colombia que más o menos hoy en día está dando el 10%. Pues la persona hoy en día dice, pucha, pues yo invierto en pesos, ¿cierto? Porque de ese 10 yo solo voy a pagar impuestos sobre el 5%. Mientras que si invierto en el de afuera, pues va a ser el mismo 5%, pero además puedo tener el efecto de la diferencia en cambio por la revaluación o la desvalorización de la moneda. Cuando ya pierdo el incentivo del componente inflacionario, lo que puede llegar a pasar es que las personas digan, pues ya voy a invertir afuera o voy a invertir en productos de renta variable y ya no en productos de renta fija, porque eso para mí ya no tiene ninguna utilidad, ¿vale? Entonces, para mí ese es un gran cambio que va a traer la reforma, que afecta principalmente a las personas naturales y que puede llegar a tener un efecto contrario al que se está previendo que tenga. Y el otro cambio que viene o que se prevé para las personas naturales y que sorprende un poco porque es una eliminación de algo que creó este propio gobierno en la primera reforma tributaria que tramitó en el año 2022, es la deducción por dependientes. Recordemos que hasta antes del 2022, las personas naturales que tienen la calidad de empleados tenían derecho a deducir de su declaración de renta el valor equivalente a un dependiente. Es decir, si yo tenía un dependiente económico, la ley me decía, usted puede tomar como gasto deducible un valor X equivalente a la existencia de esa persona que depende de usted. En el 2022, en la primera reforma tributaria de este gobierno, se incorporó, digamos, complementar o mejorar esa deducción diciendo, además de esa deducción, yo le voy a permitir una deducción adicional por cada dependiente que tenga y hasta 4 dependientes, lo cual generaba, digamos, la posibilidad de deducir un valor mayor para familias en las cuales la persona que recibe el ingreso tiene más de un dependiente, porque la deducción que teníamos antes, si yo tenía un dependiente o 10 dependientes, daba igual porque solo podía deducir uno. En la modificación que hizo en el 2022 se dijo, yo le mantengo ese dependiente y además le dejo tomar 4 dependientes más o hasta 4 dependientes más. El gobierno está planteando eliminar esa deducción adicional de los 4 dependientes, dejando solo la del dependiente anterior, ¿cierto? Lo cual genera un impacto en la declaración de renta a las personas naturales que tienen la calidad de asalariados, que sumado al tema de la eliminación del procedimiento número 2, que sumado al tema del incremento de las tarifas, pues lo que conduce a pensar y a concluir es que esta reforma tributaria, en lo que tiene que ver al menos con el impuesto sobre la renta de las personas naturales, a quien más está atacando, como siempre, y no es solo de esta reforma tributaria, es de todas las reformas tributarias que ha habido en los últimos años, pues es a las personas naturales que tienen la calidad de asalariados, porque al final estas modificaciones, salvo la del componente inflacionario y las demás, a quienes suelen afectar más es a las personas naturales que tienen la calidad de asalariados. ¿Y por qué? Pues por muchas razones, pero la principal razón es que a los asalariados
a quienes es más fácil fiscalizar. La DIAN de las personas naturales, ¿a cuál puede revisar más fácilmente? A un asalariado. ¿Por qué? Porque al final la información del asalariado es pública. La información del asalariado la reporta su empleador, la reportan los bancos, de frente a otras personas naturales que tienen otro tipo de actividad. Y las personas naturales, a diferencia de otras personas, las personas naturales asalariadas, a diferencia de otras personas, pues no tienen un gremio que las defiende, que se pare y diga, listo, oiga, no me ponga más impuestos. Entonces, al final, pues a quien se les suele dar más duro en estos temas es a quienes tienen la calidad de empleados. Por otra parte, y también hablando siempre de personas naturales, la reforma tributaria trae una modificación que es muy agresiva desde el punto de vista tributario, puede llegar a generar mucho recaudo, pero que desde mi punto de vista es altamente antitécnica, y es lo que tiene que ver con el impuesto a los dividendos. Y aquí hago un paréntesis corto. Hasta el año 2016 en Colombia no existía un impuesto al dividendo. Es decir, hasta el año 2016, cuando una empresa generaba utilidad y le distribuía esa utilidad a sus socios, esa utilidad solo pagaba impuestos en cabeza de la sociedad que la generaba. Es decir, yo tenía una sociedad que realizaba una actividad, generaba una utilidad, ¿cierto? Esa utilidad pagaba impuesto en cabeza de la sociedad a la tarifa correspondiente a la sociedad, el 30, el 35, el 29, la tarifa que estuviera vigente en ese momento. Cuando la sociedad decidía distribuir esa utilidad a sus socios, hasta el año 2016, esa utilidad no tributaba en cabeza del socio, solo tributaba en cabeza de la sociedad. En el año 2016 se incorporó un impuesto al dividendo, donde se decía, si la sociedad distribuye ese dividendo, además del impuesto que pagó en cabeza de la sociedad, el accionista también debe pagar un impuesto. Cuando se creó en su momento, ese impuesto empezó en el 5%, después se modificó al 10%, después subió al 15%. En la primera reforma tributaria de este gobierno, se le dejó más o menos en un máximo del 20%, pero con la modificación que se pretende establecer en esta reforma tributaria, se está diciendo que cuando una persona natural recibe un dividendo, ese dividendo va a tributar a la misma tarifa aplicable a sus demás ingresos. Es decir, puede llegar a tributar hasta en un 41%. Si yo soy una persona natural de los que devengan más de 1.500 millones de pesos y mi tarifa de renta es el 41%, entonces si yo recibo un dividendo, pues mi tarifa va a ser del 41% sobre ese dividendo. ¿Cuál es el problema? Es que el dividendo al final, ¿a qué corresponde? El dividendo corresponde a la utilidad que genera la empresa. Y la empresa resulta que sobre esa utilidad ya pagó un impuesto. ¿Cuál impuesto? Pues hoy en día el impuesto vigente es del 35%. Entonces, en números planos, ¿cómo se ve esto? Si la sociedad genera una utilidad de 100 pesos, la sociedad paga 35 pesos sobre esos 100 pesos. Ese es el impuesto que paga la sociedad. La utilidad descontado ese impuesto sería de 65 pesos, que serían los 100 pesos de utilidad menos los 35 pesos de impuestos. Y lo que dice la norma es sobre esos 65, la persona natural puede llegar a pagar hasta el 41%, es decir, puede llegar a pagar hasta 27 pesos, ¿cierto? Eso quiere decir que sobre cada 100 pesos que genera una compañía de utilidad, en total se pueden terminar pagando hasta el 62% de impuesto. 62% que sale ¿de dónde? De los 35 pesos que paga la sociedad más los 27 pesos que paga la persona natural por cada 100 pesos. El 62% de tasa efectiva de tributación para un dividendo es una cosa altísima, porque quiere decir que al final, al generar un dividendo, lo que yo recibo es menos que el impuesto que tengo que pagar, es decir, es más el impuesto que tengo que pagar que eventualmente la utilidad que voy a recibir en mi bolsillo. Desde el punto de vista de recaudo, pues obviamente es buenísimo, pero desde el punto de vista de estructura económica del impuesto, pues es terriblemente injusto. Me atrevería yo a decir que puede llegar a ser hasta confiscatorio, es decir, que yo por cada 100 pesos que genere, el Estado se quede con más del 50%, pues es una cosa, digamos, medio escandalosa. Ahora, uno podría verlo por otro lado, y es que el incentivo de esta norma es justamente que las empresas no distribuyan dividendos. Un poco decir, oiga, yo como Estado no quiero que usted distribuya dividendos. ¿Para qué? Para que las compañías capitalicen sus utilidades y esas utilidades las vuelvan capital de trabajo, mejores sueldos, mejores máquinas, se industrialicen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si quiere distribuir, pues pague impuestos. Eso puede ser una manera de verlo, pero lo cierto es que cobrarle a alguien por sacar plata de su compañía
que al final tenga que pagar más del 50% de impuestos, pues es una cosa bastante significativa, que además no tiene comparables en las demás jurisdicciones de la OCDE, es decir, ningún otro país de la OCDE tiene una tasa de impuesto al dividendo que sumado al impuesto sobre la renta de las utilidades empresariales del 62%, entonces es un punto ahí que es crítico y a revisar. Aquí hay otras consideraciones que pueden ver en la presentación, pero me quiero concentrar en estas dos de acá. Una tiene que ver con la sanción por activos omitidos, que también aplica a las personas jurídicas, valga decir. Hoy en día en Colombia existe una norma que nos dice que cuando yo omito un activo en mi declaración de renta y la autoridad tributaria identifica la existencia de ese activo, pues yo, además de tener que incluirlo en la declaración, porque yo tengo la obligación de declarar todos mis activos, me pueden imponer una sanción, ¿cierto?, correspondiente a la omisión de ese activo, una sanción que dependiendo del momento, pues puede ser un valor de un impuesto, un valor de una sanción, digamos, eso no es lo relevante ahorita, lo importante es saber que existe una sanción por omitir activos. ¿Qué pasa? La norma hoy en día habla de la omisión del activo. ¿Qué es omisión de activo? Es no declarar el activo. Pero, ¿qué pasa si yo declaro el activo, pero lo declaro mal? Ejemplo, yo tengo un apartamento que vale 500 millones, lo declaro, pero lo estoy declarando en 50, lo estoy declarando mal, no lo estoy dejando declarar, lo estoy declarando mal. La teoría hoy en día es que la sanción aplica para la omisión de activos, supuesto en el que no estaría yo, porque yo sí lo estoy declarando mal, pero lo estoy declarando. La reforma lo que busca es cambiar eso y decir, no señor, la sanción no es solo, o la infracción no es solo omitir el activo, es omitirlo o mal declararlo. Mal declararlo en este caso es declararlo por debajo del valor por el que usted tiene la obligación de declarar. Que es un cambio importante, a mi modo de ver es técnico y debería ser así. Yo creo que esta es una buena modificación, yo creo que es algo que es correcto, porque en la práctica, yéndome a un caso absurdo, ¿cuál es la diferencia entre declarar un activo, entre no declarar un activo de 500 millones o declararlo por 1.000.000? Al final, pues es casi como si lo estuviera omitiendo. Entonces, a mi modo de ver, eso es una modificación que llegaría a ser correcta desde el punto de vista tributario. Y el otro tema aquí relevante es el tema de la normalización tributaria, que es un muerto que está reviviendo en esta reforma tributaria. Digo un muerto porque del impuesto de normalización estamos oyendo ya hace casi 20 años, ¿cierto? Con la primera normalización que hizo el gobierno Santos, que lo que busca básicamente es decirle a los contribuyentes, vea, si usted tiene activos que no ha declarado o pasivos que no existen y usted está metiendo en sus declaraciones, le doy la oportunidad de que o declare esos activos que no ha declarado o que elimine esos pasivos que usted está declarando y me pague un impuesto, que viene siendo una especie de sanción, pero yo lo voy a llamar impuesto de normalización tributaria para que usted se ponga al día con sus obligaciones tributarias. Entonces, si usted me dice, no, es que yo tengo una cuenta en Panamá que de una plata que me dejó mi abuelo, mi papá, con $100.000 y nunca la ha declarado. Entonces le dice, pues esta es la oportunidad de declararla y págueme un impuesto de normalización, que para este caso es del 15%. ¿Por qué digo que es revivir un muerto? Pues porque al final ya hemos tenido varias normalizaciones antes, donde ya se ha dado la oportunidad de declarar estos activos, ¿cierto? Y entonces se le está diciendo al contribuyente, si a usted todavía le queda algo sin declarar, normalícelo. ¿A cuánto? Al 15%, que es casi que la misma tarifa del impuesto de ganancia ocasional. Esto es una buena medida de recaudo, es decir, para recaudar, es una buena medida para buscar recaudar plata. Yo no creo que sea muy eficaz por dos razones. Uno, porque ya es alta, es decir, el 15% de normalización es una tarifa bastante alta para normalizar. Y dos, porque la experiencia de quienes han normalizado en periodos o en oportunidades de normalización anteriores, pues han sido muy malas, porque al final la gente que normalizó en las primeras normalizaciones del gobierno Santos o en las posteriores, en las de Duque y demás, lo que pasó en la práctica es que los hicieron normalizar y les pusieron impuesto al patrimonio. Entonces decían, ¿para qué normalicé si además del impuesto de normalización me tocó terminar pagando impuesto al patrimonio? Eso es lo que piensa la gente que en su momento normalizó. Entonces la gente que sigue sin activos, la gente que tiene activos sin normalizar, que no normalizó en su momento, pues yo creo que es difícil que ahorita accedan a normalizar. Pues uno, porque está más caro normalizar que antes, y dos, por el efecto que eso puede tener en impuestos como el impuesto al patrimonio. Pasando al tema de las personas jurídicas, también vienen unas modificaciones que vale la pena anotar. Lo primero,
La tarifa del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas se mantiene igual, en cuanto al 35%. De ahí lo que les decía al principio de esta charla, y es que lo que uno extraña de esta reforma es que sí se van a aumentar las tarifas del impuesto a las personas naturales bajo la base o sobre la base de que el impuesto de recaer más en las personas naturales que en las personas jurídicas, pues lo que debería pasar es que debería haber debería alivianarse la carga tributaria de las empresas, ¿cierto? Pero no, en esta reforma tributaria se mantiene la tasa de tributación de las empresas en el 35%. Y además, para ciertos sectores se establecen unas sobretasas. ¿Cuáles son los sectores? Uno, el sector financiero. Entonces, en el sector financiero, hoy en día, las entidades del sector financiero, a partir de un número X de utilidades, no pagan el 35%, sino el 40% de impuestos sobre la renta, porque hoy en día tienen una sobretasa del 40%, del 5%, perdón, o sea, para un impuesto total del 40%. La reforma plantea que esa sobretasa ya no sea del 15%, del 5%, perdón, sino del 15%. Por lo tanto, las entidades financieras quedarían con un impuesto de renta del 50%. Que hasta ahí uno diría, bueno, sí, entonces el argumento es que son las que más utilidades generan, son las que más deben contribuir. Digamos, ahí uno se puede quedar toda la tarde debatiendo si es justo o no es justo. Pero lo que hay que tener en cuenta, devolviéndome al tema anterior, es ¿qué le pasa a un accionista de una entidad financiera que recibe un dividendo que genera una entidad financiera? Pues le pasa lo siguiente. Si la entidad financiera, por cada 100 pesos que genera, tiene que pagar 50% de impuesto de renta, y el accionista tiene que pagar hasta el 41% de impuesto al dividendo, quiere decir que en la práctica, un accionista de una entidad financiera, por cada 100 pesos de utilidad que reciba, tiene que pagar el 70% de impuestos. ¿De dónde sale el 70? 50% que tiene que pagar por impuestos sobre la renta el banco o la entidad financiera, más el 41% que tiene que pagar el impuesto al dividendo el accionista, que suma en total ese 70%. Lo cual, desde mi modo de ver, pues es algo totalmente absurdo. Eso sí, no se ve en ningún lado. Es decir, que yo de 100 pesos que genero, solo me lleguen al bolsillo 30 y el Estado se quede con 70, pues es algo, digamos, para mirar con lupa y para revisar. Y desde mi punto de vista, es algo que si se llegara a aprobar, difícilmente creo que superar un examen de constitucionalidad ante la Corte Constitucional, pues porque eso sería claramente confiscatorio. Es decir, creo que un análisis en el cual de cada 100 pesos el Estado se queda con 70, a mí solo me llegan 30, pues creo que esa es la definición de lo que la Constitución señala como la prohibición de que los impuestos sean confiscatorios. La Constitución Política dice los impuestos no pueden ser confiscatorios, es decir, los impuestos no pueden servir como instrumentos para despatrimonializar a alguien, para confiscarle su riqueza a alguien. Yo creo que este sería un ejemplo de un impuesto que terminaría o podría llegar a ser confiscatorio. Y también se plantea una sobretasa para el sector de la extracción de hulla y carbón, digamos, esto sí en línea con la política del actual gobierno, digamos, de no favorecer este tipo de sector económico. Se plantea en el sentido de incrementar la sobretasa que hoy tienen del 10 al 15%. En materia de ganancias ocasionales, también se plantea una modificación que es relevante, hay que tener ahí en consideración, que también aplica para las personas naturales, y es la siguiente. Hoy en día, cuando yo tengo un activo y lo vendo después de 2 años, ejemplo, un apartamento, si yo vendo un apartamento después de 2 años de tenerlo, la utilidad que yo obtenga en la venta de ese apartamento no paga impuesto de renta ordinario, es decir, no paga el impuesto del 35% si soy persona jurídica o de hasta el 39% si soy persona natural, sino que paga un impuesto de ganancia ocasional, que es un impuesto del 15%. La reforma lo que plantea es que ese término de posesión ya no sea de 2 años, sino de 4 años. Es decir, para lograr acceder al beneficio de la ganancia ocasional ya no basta con tenerlo 2 años, sino hasta 4 años. ¿Por qué? Digamos, esto no tiene necesariamente un sustento técnico, pero está planteada así esa posible modificación. Y por último, en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, se plantea eliminar el beneficio de auditoría. Hoy en día, como algunos de ustedes saben, me imagino, el impuesto de timbre, perdón, las normas tributarias establecen que si yo cumplo un supuesto de incremento en mi impuesto sobre la renta de un año al otro, la administración de impuestos solo puede revisar mi declaración de renta durante un periodo reducido.
Normalmente la administración de impuestos, ¿durante cuánto tiempo puede revisar la declaración de renta? Durante 3 años, la regla general es 3 años desde el vencimiento del plazo para declarar, pero la ley dice, si usted incrementa su impuesto de un año al otro en más de un 25%, ese plazo se reduce a un año, y si se incrementa en más de un 35%, se reduce a 6 meses, lo cual es un beneficio bastante interesante. ¿Por qué? Porque me permite, a cambio de pagar un poquito más de impuesto, digamos, lograr que mi declaración de tributaria sea revisada por menos tiempo. Ese beneficio de auditoría, conforme a las normas vigentes hoy en día, está vigente para este año 2025 y también para el año 2026. La reforma tributaria plantea una eliminación de ese beneficio de auditoría, eliminación que en mi opinión sería vigente a partir del año 2026, es decir, lo que haría sería eliminar el beneficio de auditoría para las declaraciones de renta del año gravable 2026 que se presentan en el año 2027. ¿Por qué hago la aclaración? Porque hay colegas que opinan que la eliminación también afectaría el beneficio de auditoría del 25, es decir, del año que está corriendo, bajo la premisa de que no se ha consolidado el beneficio, porque el beneficio se consolida es el 31 de diciembre. Yo creo, en mi opinión, esa interpretación es equivocada, porque recordemos que las normas del impuesto sobre la renta, al ser un impuesto de periodo, ¿qué quiere decir de periodo? Que no es un impuesto que se cause un día, sino que se causa durante todo el año. Las normas constitucionales indican que las modificaciones a las normas de impuesto de periodo entran en vigencia a partir del año siguiente al que se expiden. Entonces, las normas del impuesto de renta que se aprueben en el 25 entran a regir en el 26. Por lo tanto, si las normas de beneficio de auditoría son normas de impuestos sobre la renta y se modifican, deberían entrar a regir a partir del 1 de enero de 2026, lo cual implica que no afectaría el beneficio de auditoría del 25, sino solo el beneficio de auditoría del año 2026. Cambiando de impuesto, la reforma tributaria también plantea algunas modificaciones al impuesto al patrimonio. Recordemos que el impuesto al patrimonio que está vigente hoy en día es un impuesto que recae únicamente sobre las personas naturales, ¿cierto? Es decir, las sociedades colombianas no están sometidas al impuesto al patrimonio, solo las personas naturales. Y lo que establece la reforma son dos cosas, fundamentalmente. Uno, bajar el umbral a partir del cual se va a pagar impuesto al patrimonio. Y dos, aumentar las tarifas del impuesto al patrimonio. Hoy en día, el impuesto al patrimonio se paga a partir de un patrimonio de un patrimonio neto, es decir, activos menos pasivos, de más o menos 3.500 millones de pesos, que es este que está acá. ¿Qué plantea la reforma? Bajar ese umbral a 1.990 millones de pesos, es decir, reducirlo casi a la mitad. Y también establece una modificación de las tarifas. Hoy en día las tarifas van entre el 0,5 y el 1,5% para los patrimonios más grandes. La reforma plantea dejar el mínimo en el 0,5%, pero establecer un máximo de hasta 5% para los patrimonios más grandes. La gente dirá, pues claro, está bien, digamos que la gente de mayor patrimonio pague impuesto al patrimonio. Yo por convicción, digamos, más teórica que política, yo creo que el impuesto al patrimonio es un impuesto antitécnico, porque al final me están cobrando impuestos sobre una plata que ya pagó impuesto, porque al final el patrimonio se forma con ingresos que ya pagaron impuesto. Pero más allá de esa discusión de si el impuesto al patrimonio es técnico o es antitécnico, yo creo que un impuesto, nuevamente, yo creo que el impuesto al patrimonio del 5% es un impuesto claramente confiscatorio. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Supongamos que todo mi patrimonio, supongamos que yo tuviera un patrimonio de más de 100.000 millones de pesos y todo estuviera invertido en CDTs. Un CDT hoy en día renta más o menos al 9 o al 10%, ¿cierto? Si a mí me cobran un impuesto al patrimonio del 5% sobre mi patrimonio, quiere decir que la mitad de la rentabilidad de mi patrimonio se va pagando impuesto al patrimonio. Y sobre el 10% igual, yo tengo que pagar impuesto de renta. Es decir, al final me están cobrando casi que un doble impuesto sobre la renta, sobre la rentabilidad de mi patrimonio, cosa que no tiene sentido. Y eso ni hablar de los patrimonios que de pronto puedan ser improductivos. Hay gente que tiene un patrimonio muy grande, pero que su patrimonio no necesariamente es productivo. Entonces, un impuesto al patrimonio del 5%, a mi modo de ver, pues es la definición también de un impuesto confiscatorio y que nuevamente yéndonos a los comparables de la OCDE, ningún país de los que pertenece a la OCDE tiene un impuesto al patrimonio tan alto. De los países que tienen impuesto al patrimonio, de los más altos son los de España, que si la memoria no me falla llegan al 3% y ya es bastante alto. Eso sin decir que muchos otros países no tienen impuesto al patrimonio justamente porque lo consideran un impuesto que no es técnico. Por último, desde el punto de vista, digamos, sustantivo,
la reforma trae unas modificaciones al impuesto sobre las ventas. Estas modificaciones fundamentalmente apuntan a dos cosas. Uno, el tema de los juegos de suerte y azar. Hoy en día en Colombia, bajo la norma vigente, los juegos de suerte y azar no están grabados con IVA. Temporalmente en este momento lo están, pero no porque la ley los haya grabado, sino porque el decreto expedido en el marco de conmoción interior les impuso ese IVA. Recordemos que a principio de año, cuando el gobierno declaró el estado de conmoción interior en el Catatumbo, expidió unos decretos que traían normas en materia de impuestos, dentro de los cuales estaba revivir el impuesto timbre, un impuesto especial al sector del carbón y también la imposición del IVA a los juegos de suerte y azar operados a través de Internet. La vigencia de ese decreto de conmoción interior finaliza el 31 de diciembre del 2025, por lo tanto lo que establece la reforma es que se mantenga como permanente ese impuesto a los juegos de suerte y azar. A mi modo de ver, ¿cierto? Es una modificación justa. Yo nunca he entendido por qué los juegos de suerte y azar no pagan IVA. Es decir, nunca me ha hecho mucho sentido que no lo tengan. Entonces, para mí, el hecho de que se vuelva permanente es algo que es justo y es una fuente de recaudo significativa. Por el otro lado, la modificación que trae la reforma tiene que ver con gravar a la tarifa general algunos bienes que hoy en día no están grabados o están grabados a una tarifa reducida. Y los principales ejemplos son ¿cuáles? Los principales ejemplos son los bienes inmuebles. Hoy en día, en Colombia, la venta de bienes inmuebles no está grabada con IVA. ¿Por qué? Porque la norma expresamente los excluye. La norma dice, la venta de inmuebles no está grabada con IVA. La reforma que establece que la venta de bienes nuevos a partir de cierto valor pase a estar grabada con IVA al 19%. Esto no es nuevo. Esto en la segunda reforma tributaria de Santos se incorporó y duró vivo como 2 años porque se dio cuenta que eso recaudo no generó mucho y lo que hizo fue un poco desincentivar el sector inmobiliario. Por lo tanto, creo que aquí lo que va a pasar es lo mismo. Yo creo que esto recaudo no genera mucho y lo que más bien genera es desincentiva un poco el sector. También se establece una tarifa del 19% para la importación de bienes por tráfico postal. Esto es básicamente los envíos que se hace o que la gente hace de traer cosas por Amazon o por Temu, ¿cierto? Que hoy en día si yo hago compras de hasta $200 lo puedo traer al país y eso no tiene IVA. Lo que establece esta norma es que eso, con independencia del valor, esté grabado con IVA del 19%. Un cambio que para mí no hace mucho sentido, pero viene ahí es todo lo que tiene que ver con servicios digitales que hoy en día están excluidos de IVA. Básicamente temas de cloud computing, suministros de páginas web, la adquisición de licencias para el desarrollo de software, servicios que hoy en día están desgravados, están excluidos de IVA, un poco para favorecer ese sector y favorecer, digamos, la utilización de tecnología, se pretende gravar al 19%. A mi modo de ver, desde el punto de vista de recaudo hace sentido, hay una fuente de recaudo importante, sobre todo porque hoy muchas cosas se hacen a través de este tipo de servicios, pero desde el punto de vista de incentivo a la tecnología y a la modernización de las empresas, pues ciertamente que no hace para nada sentido. El otro que tampoco yo he terminado de entender es el que tiene que ver con el IVA a los servicios turísticos. Hoy en día en Colombia los servicios turísticos prestados a extranjeros están exentos de IVA, como pasa en muchos lugares del mundo. En muchos lugares del mundo los servicios turísticos de hotelería, de transporte, de comida prestados por hoteles o por operadores turísticos a extranjeros están excluidos o exentos de IVA dependiendo de la jurisdicción como un mecanismo para favorecer justamente el turismo y Colombia no es la excepción. La reforma establece eliminar esa exención y gravar al 19% de esos servicios, lo cual a mi modo de ver, como les digo, no hace mucho sentido de cara a la política del actual gobierno de favorecer este sector de la economía, ¿cierto? Puede que haya recaudo, pero a mi modo de ver, digamos, eso es un cambio que yo no he terminado de entender. También se establece un tema de IVA pleno del 19% para los licores, los vinos y los aperitivos, que hoy en día están grabados solos al 5%. También un tema de IVA para la venta de gasolina y de ACPM, que hoy en día tiene un impuesto del 5%, se establece que quede hasta el 19% a partir del año 2027, y el tema de los vehículos híbridos, que hoy en día están grabados con el 5%, se establece que estén grabados o que pasen a estar grabados al 19%. Esta última modificación tampoco la entiendo mucho, nuevamente, en el marco de algo que este gobierno quiere incentivar, que es todo el tema de transición y energías limpias, pues modificar el IVA a una alternativa, ¿cierto? Menos contaminante que los vehículos a gasolina, pues me parece
que no hace mucho sentido. Es decir, al final, el incentivo que tenían muchas personas para comprar carros híbridos y no carros de gasolina, que son per se más caros, es el IVA, era que el IVA era mucho más barato. Pero si ahora el IVA de un carro de gasolina es igual que un carro híbrido, el carro híbrido es más caro, pues, digamos, no veo mucho más incentivo para pasar a comprar carros híbridos. Otras dos modificaciones importantes en temas de IVA que plantea la reforma. Uno es la eliminación de la periodicidad cuatrimestral. Hoy en día existen básicamente dos periodicidades de IVA, bimestral y cuatrimestral, dependiendo de ingresos y de actividad. La reforma planea eliminar la periodicidad cuatrimestral y volver a la periodicidad bimestral, que es la que siempre ha existido, cosa que a mi modo de ver es buena, es positiva, porque eso generaba más confusión que alivio en muchos casos. Y el otro tema que no está en la presentación, pero que vale la pena mencionarlo por si alguno de los asistentes tiene alguna participación en ese tema, es lo que tiene que ver con las fuentes no convencionales de energía. Hoy en día, desde el punto de vista tributario, las inversiones en fuentes no convencionales de energía, en virtud de lo establecido en la ley 1715, tienen unos beneficios tributarios asociados principalmente a temas de impuestos sobre la renta y a temas de IVA. En IVA puntualmente lo que establecen las normas es que la compra de equipos y servicios para desarrollar proyectos de fuentes no convencionales de energía están excluidos de IVA. Lo que plantea la reforma es modificar la exclusión y volverla una exención, que para efectos sencillos y prácticos da lo mismo desde el punto de vista de quien paga el IVA, porque al final es IVA cero. Pero de cara a quien vende ese servicio, vende el bien, pues es radicalmente diferente, porque cuando yo vendo un servicio excluido o un bien excluido, que es lo que pasa hoy en día, el IVA que yo pagué en la cadena para generar ese bien o servicio no lo puedo recuperar como IVA descontable, sino que me toca repercutirlo en el precio, mientras que cuando el bien se vuelve exento, yo puedo recuperar todo el IVA pagado en la cadena vía impuestos descontables. Una diferencia técnica, pero que de cara a quienes participan en estos sectores es bastante relevante. Y por último, la reforma plantea en un capítulo, creo yo, lo definiría como el caramelo, ¿cierto? Y le estoy dando duro en todo lo demás, pero aquí voto un caramelo, es lo que se suele conocer como una amnistía tributaria, que no es una amnistía porque las amnistías tributarias están prohibidas, es más como un tema de beneficios tributarios, que están básicamente atadas a la posibilidad de hacer pagos de obligaciones que están en mora, ¿cierto? Hacer pagos reducidos de obligaciones que están en mora, ya sea pagando solo el impuesto y un pedacito de sanciones e intereses, o en algunos casos sin ni siquiera pagar sanciones e intereses. Esto no hay mucho que hablarle ni pensarle, esto simplemente, como les digo, es el caramelo, un poco como para lograr ahí apaciguar el efecto tributario de la carga que se establece en esta reforma tributaria. Esto era, Osvaldo, lo que tenía para contarles. No sé si haya preguntas, un espacio No, para preguntas que podamos resolver. súper bien, José, muy amable y pues no, ¿qué le puedo decir yo? Quedo sorprendido primero por todo ese conocimiento tan importante y todo eso, pero esperemos a ver si hay ahorita preguntas. Sin embargo, sí me preguntaba Andrea que quién eras vos, porque pues de pronto cuando comenzamos había poquita gente, bueno, habían llegado casi 46 personas, 47, y me gustaría que te presentaras, qué hace tu firma, cuéntanos nuevamente un poquito mientras que de pronto salen preguntas acá. Dale, adelante. Claro que sí, Osvaldo. Nada, como les decía al principio de la charla, quienes no se pudieron conectar, eh, yo soy abogado tributarista. Llevo más o menos 15 años trabajando en temas de derecho tributario. Actualmente tengo una firma, se llama Ruiz Consultora Legal. Es una firma de abogados en la cual proveemos fundamentalmente servicios de asesoría legal en materia tributaria, en materia societaria y en materia de derecho cambiario. Con Osvaldo hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes cosas y pues nada, como siempre digo, muy a la Bueno. orden para lo que podamos apoyarlos o ofrecerles. Bueno, listo, José. Entonces, pues no, veo que no hay preguntas, se nos pasó el tiempo pues muy rápido porque no, el conocimiento tuyo es demasiado profundo y no, sorprendido porque pues finalmente las personas naturales vamos a ser siempre los que de pronto esta parte impositiva nos va a dar más duro, pero es interesante conocer estos temas. Creo que para toda la comunidad
pues es interesante conocer, saber también en los temas de los dividendos, saber el tema del patrimonio y todo. Y pues muy seguramente te vamos a estar molestando y en algún momento te haremos otra invitación. Pero muchísimas gracias y como a todos los participantes, muchas gracias. Acá llegó Andrea, muy amable, Angie, a Carolina, bueno, a Cristian, a Edgar Alberto, a Ingrid, a John, bueno, a mucha gente y hasta una próxima oportunidad. Entonces, muy amable, José Eduardo, y a todos los demás, muy amables por la participación. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes, Osvaldo. Feliz tarde. Que estén bien. No, a ustedes, que estén muy Hasta bien. luego. Gracias. Gracias.